ocurriendo es lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un evento sísmico que se genera en la costa, ¿no? Las ondas se propagan y afectan lamentablemente a las viviendas más pobremente, ingenierilmente construidas, ¿no? Generalmente estas viviendas son las viviendas de adobe, ¿no? que son construcciones precarias, autoconstrucción, o hemos visto anteriormente en las vistas que has pasado, ¿no? que hay edificios hechos de material noble inclusive, ¿no? pero por no seguir la normatividad, ¿no? o muchas veces el propietario por ahorrarse algo y no tener asesoría técnica, lamentablemente ocurre esto, ¿no? Bueno, hace varios años mucha gente que logra ahorrar para construir, lo que hace es contratar un maestro de obra para que él le edifique su casa o el segundo y hasta el tercer piso de su casa. Nunca piensa en contratar un ingeniero civil para que haga un verdadero diseño. Eso ocurre, desgraciadamente, hace muchos años en nuestro país. Pero ¿dónde está? ¿Quién es la autoridad responsable? ¿Quién debería decirle a ese ciudadano, no señor, usted no puede construir de cualquier manera, usted no puede encargarle a una persona que no conoce de ingeniería civil una construcción? ¿Quién es esa autoridad? Las autoridades son los gobiernos locales, los municipios, las regiones. Ellos son los que tienen que normar. Existe un código sismorresistente, actualmente trabajamos con la norma del año 2003, pero desde 1977 nosotros tenemos un código. Y esa es una ley que la debe cumplir el ingeniero. Lamentablemente el municipio, ¿no? Solamente recibe, vamos a decir así, el plano. Muchas veces sí lo recibe el plano porque la gente autoconstruye, ¿no? Y nadie revisa, nadie supervisa, y las consecuencias son las que tenemos ahora. Un televidente que ha tomado la decisión de construir sobre su casa, sobre el primer piso de su casa, con dos maestros, albañiles, un segundo piso, podría decirle a usted, pero si la experiencia es lo que manda, ¿cuál es la diferencia entre un ingeniero civil y un maestro de obra que trabaja años de años siguiendo las pautas de los ingenieros? Primeramente, nosotros seguimos la ley es el código. Ese código nos dice que las viviendas, si fuesen, por ejemplo, las de material noble, las viviendas de ladrillo, ¿no? Nosotros necesitamos una cantidad de muros determinado para poder resistir estas fuerzas sísmicas que son las que esperamos. Ahora, conocido esa cantidad de muros, para esa cantidad de muros tenemos una cantidad de refuerzos. Tenemos unos collares que debemos de hacerlo de concreto, ¿no? Para elementos que sostengan el vaivén, vamos a decir así, que se va a tener durante el sismo. Eso es si fuese una vivienda convencional, vamos a decir. Si es una vivienda tradicional, ¿qué es lo que estamos viendo que está destruido? Son las viviendas de adobe, ¿no? O de quincha que se han venido abajo. ¿Qué es lo que sucede? El adobe puede resistir el sismo, pero el adobe necesita un refuerzo, necesita cañas dentro del adobe, necesita cañas en las esquinas, necesita anclajes, ¿no? Entre ellos, ¿no? Los cuales se dotan con un cinturón de madera, ¿no? Eso está en la norma de adobe, que es una ley también, que es la norma 080, ¿no? Y que los municipios deberían de seguir, ¿no? Para que se respete eso y evitar estas pérdidas de vidas. Pero para los municipios no lo siguen, no lo respetan. Los municipios, vamos a decir, hay un Perú formal y hay un Perú informal. Eso lo sabemos todos. ¿Dentro de cada institución? No, yo le digo, acá en Lima, por ejemplo, tenemos un Perú formal. Acá en Lima se puede respetar la norma. Y en algunas provincias del Perú, caso Arequipa, Chiclayo, etcétera, también se respeta eso. Pero si una vez que nos alejamos de la gran ciudad, ahí es donde el poblador pues simplemente autoconstruye. En nuestro instituto nosotros hemos estado investigando muchos años acerca del adobe y la mampostería. En nuestras páginas web tenemos proyectos de adobe, proyectos de mampostería, recomendaciones que puedes seguir, no cuestan nada, hay que bajarlos, imprimirlos y seguirlos. Dirigido casualmente a las personas que autoconstruyen, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mismo esfuerzo lo han hecho otras instituciones también dentro del país, otras universidades, algunos institutos
del Estado, ¿no? Como Sensico, por ejemplo, también tienen este tipo de guías. Los gobiernos locales tienen que coger esto y usar esto. ¿Por qué? Si no sabe lo que va a pasar, lo que siempre sucede. Cuando sucede un sismo, todo el mundo tiene la atención los primeros 3 meses. Y a partir de los 3 meses se va diluyendo, se va diluyendo y se va diluyendo. Cuando llegue el año, ya todo el mundo se olvidó del sismo nuevamente. Y todo el mundo empieza a construir como le da la gana, ¿no? Hasta que viene el otro sismo. Hasta que viene el otro sismo. El Perú es una zona sísmica. ¿Todo nuestro país es sísmico? Tenemos 3 zonas sísmicas marcadas, ¿no? La zona sísmica de mayor intensidad, ¿no? Y actividad es la costa peruana, ¿no? Luego tenemos parte de la sierra, ¿no? Que es la zona 2, ¿no? Y la zona 1, que es el oriente, ¿no? Ahora, o sea,